John Neil Ackerman Rose, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escritor y activista, doctor en Sociología Política y doctor en Derecho Constitucional. Gracias, John, por estar aquí con nosotros. Al contrario, un Vienes honor, un gusto. De una familia de dos académicos con prestigio, exitosos, y exitosos no solamente lo digo por lo que han logrado, sino también exitosos económicamente. Tus papás estuvieron en la Universidad de Columbia, pero pertenecen a la Universidad de Yale. Tú naciste en Pensilvania. Así es. ¿Cómo es que John Ackerman llega a México y decide ser mexicano? Pues es una gran pregunta. Mira, mis padres siempre enseñaron valores humanistas, universalistas. Siempre enseñaban que la lucha por la justicia tenía que ser global, colectivo, más allá de las fronteras. Y cuando conocí a México, pues me enamoré de inmediato. Bueno, me enamoré de Irma Heréndira también, pero ya me había enamorado de México como pueblo, como historia, como un espacio y una historia de lucha ejemplar, ¿no? Los Estados Unidos es conocido como un país, pues, supuestamente de democracia, de luchas sociales por la libertad. Eso me lo enseñaban de niño, pero ya me iba dando cuenta de las enormes hipocresías de ese modelo, del racismo, del individualismo, del consumismo, de esa cultura política. Y cuando vine a México me di cuenta que pues esos valores de solidaridad, de libertad, de participación, de pensamiento crítico, existían de manera más auténtica y real aquí en México. La cultura política mexicana para mí es una maravilla y me convenció y me capturó desde el primer momento y me di cuenta que aquí es donde tenía que estar. Llegué muy joven, llegué primero a los 15 años, luego 17, 18 años, haciendo diferentes trabajos y hasta la fecha me parece que la historia me ha demostrado la razón. Mientras en los Estados Unidos el sistema democrático está pues colapsándose, no solo por Trump, sino también por Biden, aquí en México estamos construyendo algo realmente maravilloso, sincrético, profundo y participativo que pocos países en este mundo están viviendo. John, tus padres son muy exitosos, son dos académicos muy prestigiados. Tú naciste en el debate, en la crítica, en la intelectualidad. ¿Qué significó esto para ti, para ver el mundo de otra manera? Mira, yo creo que lo más importante es la segunda parte. Pues exitosos sí lo son, pero lo que me enseñaron no era tanto eso, el camino al éxito, sino el debate, el pensamiento crítico. Todas las noches sobre la mesa de la cena, ¿no? Que siempre cenábamos juntos, debatíamos la resolución más reciente de la Suprema Corte de Justicia, el conflicto internacional más reciente, y eso fue una cuestión pues, muy formativa para mí, más allá de la escuela. Pero insisto, después de esa formación salgo al mundo y veo cómo realmente funciona el sistema político estadounidense y me quedo impactado negativamente. El cinismo, el dinero, ahí sí cuenta el dinero 100%. Y al venir a México, y conocí a Irma en particular, nos conocimos, como sabes, en la selva lacandona, el encuentro intergaláctico contra el neoliberalismo por la humanidad, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos conocimos en el sur de México, participando en un gran movimiento global por transformar nuestra forma de existir en el mundo, buscar justicia. Y eso es lo que me cautivó y me di cuenta que eso era el propósito de mi vida y no había otro mejor lugar que hacerlo que pues aquí, en México, un crisol de tantas luchas y tantas esperanzas. Tu abuela Gina Ackerman. Mi abuela nació en Ucrania. Bueno, nació en el territorio que es hoy Ucrania. A mí siempre me enseñaban que ella era polaca, de hecho, porque hablaba entre yiddish y polaco, porque era una zona que antes era de Polonia.
pero este pueblo que se llama Kalush, que es cerca de Lvov, hoy está en Ucrania. Y es muy interesante mi historia familiar relacionada con el conflicto porque era una familia judía, ¿no?, que tuvo que salir perseguidos a Nueva York, por eso mi padre nace en Nueva York, por los antisemitas ucranianos. Resulta que pues no es mentira, que hay raíces antisemitas al nacionalismo ucraniano. Cuando llegó Hitler a esta zona de Ucrania, en 1941, vivían todavía 4,000 judíos en este pueblo de Kalush. Después de que sus fuerzas habían pasado por ese pueblo, se quedaban 3 judíos sobrevivientes en el pueblo de Kalush. Es decir, aniquilaron absolutamente la población, y no fue solamente por el ataque de los alemanes, sino por la complicidad y colaboracionismo de los mismos ucranianos. Entonces, sí hay un sesgo antisemita, neonazi, en algunas partes del nacionalismo ucraniano. No quiero generalizar, Claro. pero quienes se burlan de Putin, que descalifica a los ucranianos como neonazis, no están conociendo toda la verdad. Es mucho más complejo. Estás rodeado de mujeres. Así es. De mujeres inteligentes. Hermosas y inteligentes, brillantes. Mujeres inteligentes. ¿Es difícil convivir con una mujer con una gran inteligencia? No, todo lo contrario, imagínate. Difícil sería convivir con una mujer que no tuviera esa independencia, inteligencia y belleza. La verdad es que gozo mucho. Irma y yo tenemos una excelente relación. Tenemos 2 niñas bellísimas, inteligentes y que nos retan todos los días a ser mejores. De eso se trata la vida, de construir y de encontrarnos, ¿no? Sin desigualdades, sino en perfecta horizontalidad y respeto. La democracia, John Ackerman, ¿para ti qué es? La democracia es una forma de autogobernarnos a partir de los intereses y la participación del pueblo. Es una mentira entender a la democracia como solamente instituciones, votaciones, derechos individuales. La democracia, para que sea realmente plena, auténtica, tienes que surgir de las bases y a partir de la participación popular y funcionar para resolver los problemas de la gente. Nos han vendido una idea falsa, una idea neoliberal de la democracia, de puras instituciones, burocracias, individuos. Bueno, tenemos que recuperar este sentido social y de transformación de la democracia popular. John, pero sin embargo, la democracia se vuelve incongruente cuando se vuelve pragmática. Sí, claro, la democracia se convierte en antidemocracia cuando funcionan las instituciones a favor del interés de algunos cuantos y no de todos. Hemos visto gobiernos priistas, panistas, estamos viendo el de la 4T, y sin embargo vemos que Morena se ha alejado de sus principios básicos. Tú has sido un crítico real, pero tal parece que esa crítica les molesta. Mira, la crítica, si es verdadera crítica, pues molesta siempre. La gente no le gusta ser criticados o ni siquiera ser autocríticos muchas veces. Entonces, sí, hemos sido críticos con el rumbo que pues, algunos integrantes de la cúpula de Morena están llevando el partido. Nosotros somos creyentes fervientes en la idea de un partido político democrático, popular desde las bases. Para eso nació Morena, para ejercer otra manera de hacer política. Que ya no hubiera estos autoritarismos, estos clientelismos, esta corrupción, esta burocracia que milita en contra de los intereses de la gente. Pensamos que necesitamos activarnos para reactivar las bases y reactivar estos principios fundadores, ¿no? De no mentir, no robar y no traicionar. Y sí, nos preocupa que Morena pueda convertirse en un nuevo PRI. Estos que hablan del primor están mal porque hoy no es un primor, ¿no? Morena es sus bases. Morena pertenece al pueblo, pero efectivamente la cúpula del partido
como no conocen otra cosa, nunca han militado cercano a las bases, y me refiero en particular a Mario Delgado, tiene una idea vieja del partido político. Creen que un partido exitoso es un partido que se parece al PRI, cuando no, estamos en esta lucha de la Cuarta Transformación para generar otra cosa. No podemos reproducir esos mismos vicios del pasado dentro de este nuevo movimiento que es Morena. El pragmatismo político. Ganar por ganar, ¿no? Quítate tú, ponme yo, como si lo único importante fuera ganar elecciones por ganarlas, independientemente de quiénes están llegando al poder y cómo se ejerce el poder. Andrés Manuel ha sido meridianamente claro, una y otra vez. Incluso dijo hace un par de años en una mañanera que si Morena se corrompe, ¿no? Que si deja de ser una cosa nueva y diferente, él mismo renunciaría al partido. Y si siguen usando el nombre, pedirían que cambiaran ese nombre de Morena. Morena existe no para reproducir, no para hacer lo mismo con otra etiqueta, sino para cambiar. Y Andrés Manuel está dando el ejemplo, la manera en que él está ejerciendo el poder desde Palacio Nacional, está cambiando el país. Lamentablemente, el partido lo está dejando solo. Lo están dejando solo al operar de acuerdo con los viejos esquemas burocráticos, mercenarios, lo está dejando solo. Necesitamos recuperar el sentido de movimiento dentro de Morena para que Morena pueda acompañar al presidente y defender y dar continuidad a la Cuarta Transformación. Dicen que la política es negociación. Morena va a necesitar del PAN, del PRI, de los otros partidos para la reforma eléctrica. La reforma eléctrica es un gran tema, es una lucha muy importante. Es un buen ejemplo de cómo Morena está fallando al presidente. Si Morena tuviera más cercano a los movimientos sociales, a las bases, a la gente, tendríamos hoy una gran expresión popular en las calles, en las redes y en todo el país, presionando al PRI y al PAN para que acompañen a esta muy importante reforma que está proponiendo el observador. Se están haciendo foros, algunas actividades, pero no se ha logrado cuajar un verdadero movimiento de base desde Morena. Entonces, pues el presidente está solo, negociando con los partidos de oposición. Y esto debilita su mano, ¿no? Si tienes una mano de cartas, con eso negocias. Si tienes un movimiento social fuerte atrás de ti, pues estás en una posición fortalecida. Si tu partido está perdido en la burocracia, no tienes una posición tan fuerte. Entonces, eso es muy triste, ¿no? Se ha dicho que podría negociar posiciones políticas o gobiernos a cambio. ¿Tú como crees gubernaturas que Morena, o algo así. ¿tú crees Pues que no Morena creo que sea el estilo podría sentarse a negociar? Morena, no digo el presidente. Mira, Mario Delgado es capaz de todo, pues él a eso se dedica, es el viejo estilo político, entonces no dudo que él podría intentar negociar posiciones aquí o allá, pero eso no es, no sería la manera correcta de aprobar una reforma así. Insisto, la mejor forma es más bien a partir del apoyo popular de la gente, y creo que al final de cuentas el mismo PRI se va a dar cuenta que si ellos siguen obstaculizando esta reforma, van a quedar evidenciados. Ya todo el mundo sabe que es un partido neoliberal, ya no es un partido revolucionario ni institucional, sino un partido neoliberal, pero en este contexto de la 4T, seguir tan aferrado a este viejo esquema neoliberal y rechazar una reforma tan importante y lógica y nacionalista de Andrés Manuel, sí sería pues cavar su propia tumba. Así que yo creo que no va a ser necesario que Mario Delgado recurra a sus artes oscuras, ¿no?, de la negociación, sino que tendría que generarse una coyuntura favorable, ¿no? Sin embargo, a Morena le fue bien en estas pasadas elecciones. Claro. Sí, ¿Fue pero el presidente? Sí, por supuesto, fue el presidente. Es la figura del presidente. La figura del presidente pesa y está presente en todos lados, y pues, hay un pragmatismo. O sea, Morena hoy está dedicado exclusivamente a ganar elecciones. Se les olvidó la parte del movimiento.
Entonces, pues sí, pueden ganar estas y muchas más elecciones, pero no se trata solamente de ganar elecciones, hay que defender también los principios, los valores. Eso es lo que estamos defendiendo en este esfuerzo de la Convención Nacional Morenista. John, sin embargo, el presidente pues no está cerca, no lo entiende Morena. O sea, el presidente quiere una sana distancia y que sobreviva Morena. ¿Qué parte no le están creyendo al presidente? ¿O qué parte no entienden lo que dice el presidente? O sea, Andrés Manuel es muy respetuoso justamente del partido. La última vez que él dio un discurso frente al partido fue el 19 de agosto de 2018. Esto es muy importante. Desde antes, desde que es presidente, no ha acudido a ninguna reunión de Morena. Esto antes no era el caso. El presidente en el fin de semana iba a alguna asamblea, algún congreso del PRI o el PAN, pero el presidente ha sido muy pulcro. En ese discurso, el 19 de agosto de 2018, se despidió él del partido. Dijo, mira, yo voy a ir a cambiar el país desde Palacio Nacional. Ustedes, morenistas, se queden con una gran responsabilidad. Tienen que defender la Cuarta Transformación desde las bases, desde los movimientos, y tienen que demostrar a todo el mundo que hay otra manera de hacer política. Se aprobaron 2 reformas al Estatuto de Morena en esa fecha. Una reforma fue la inclusión del artículo 6º bis en el estatuto del partido. ¿Sabe lo que dice este estatuto? A ver, por favor. El artículo 6º bis dice que para poder ser candidato de Morena, o dentro de Morena, para algún cargo de Morena, o algún cargo de elección popular, tienes que cumplir con una trayectoria ética y política y compromiso con el movimiento pues intachable. Esto es el artículo anti-Lili Telles, ¿no? En 2018, pues fue necesario quizás para algunos. Yo mismo guardé disciplina, no protesté en ese momento, y muchos diciendo, mira, todos a bordo, 2018, tenemos que ganar por lo que se ganó, por 30% de la votación, para que pudiéramos evitar cualquier fraude. Pero pasando a la elección, ya es hora de que el partido confíe en sí misma, ¿no? Y que vamos generando nuevos liderazgos, ¿no? Que pueden ir dirigiendo la Cuarta Transformación. No tenemos que estar reciclando los viejos porque ya llegamos. El mismo presidente propuso y se aprobó en ese Congreso Nacional Extraordinario del 19 de agosto de 2018 el artículo 6º bis para dirigir los esfuerzos. Otra reforma que él les propuso y se aprobó fue la dedicación de la mitad de los recursos del partido a la formación política. Bueno, primero llama a devolver la mitad de los recursos, pero de esa mitad que queda, otra mitad va exclusivamente a la formación política de los militantes. Decía Andrés Manuel, tenemos que generar una nueva generación de líderes y de movimientos sociales para que Morena no repita los mismos vicios. No ha ocurrido. Ni se ha cumplido con el artículo 6º bis, ni se ha dedicado a este recurso de compromiso a la formación política, y Morena hoy, otra vez, como si estuviéramos en 2017, como si estuviéramos fuera del poder, está reciclando viejos cuadros. Y eso es muy lamentable. Es hora de que realmente las morenistas confíen en sí mismas y la burocracia permita que crezca y se consolida el movimiento más auténtico. Morena critica las alianzas. Sin embargo, tienen alianzas con el Verde, con el PT. ¿Tú cómo ves esto? Las alianzas yo personalmente pienso que las alianzas sí son necesarias por el esquema electoral que tenemos, la manera en que está construido el tema del financiamiento público para los partidos y quizás más importante, los spots en radio y televisión. Hay un reparto equitativo, igualitario, de 30% entre todos los partidos y 70% de manera proporcional. Entonces conviene siempre que cualquier candidato tenga varios partidos que le apoyen porque eso le amplía su radio de presencia. ¿No? Entonces, la cuestión es ¿con cuáles partidos? Ese es el punto. Y la gente no termina de entender, si de entrada no entienden muchas veces si es derecha, izquierda o ahora como se definen, socialdemocracia. Bueno, no todos se definen socialdemocracia. El mismo Andrés Manuel ha sido muy claro. PRD y PRI se definen socialdemocracia. Ellos sí, claro, pero Morena no. O sea, el Andrés Manuel fue muy claro. ¿Cómo se define Morena? En un momento dado, Ricardo Monreal, recordarás, interpeló directamente al presidente en una entrevista en Reforma y quizás aquí mismo contigo. Él decía, mira, ya es hora de que Morena corra al centro, ¿no? Morena tiene que ser un partido más socialdemócrata,
Y el presidente lo respondió con todas sus letras en una mañanera, creo que fue por ahí el 10 de enero, diciendo, no, nosotros somos radicales en Morena, nosotros vamos a la raíz de los problemas, vamos a hacer las cosas diferentes, aniquilar la corrupción y ejercer el gobierno de otra manera, ¿no? Entonces Morena no es socialdemócrata, pero sí tiene alianzas cuestionables, por supuesto. El Partido Verde, el Partido Encuentro Social, son partidos que no defienden una agenda de izquierda, va a decir lo menos, ¿no? ¿Qué es una agenda de izquierda, John, para Morena? Bueno, para Morena tendrías que preguntarle para ti. a los dirigentes de Morena. Yo no tengo ningún cargo en Morena. Yo en mi tiempo libre me dedico a esto del trabajo político, soy universitario, periodista como tú. Para mí, izquierda implica pues transformación social, cambiar las correlaciones de fuerza y de poder en la sociedad, o sea, una verdadera igualdad, ya no tolerar esa desigualdad tan brutal. Y entonces, no hablo solo de pobreza, porque algunos progresistas dicen, pues hay que ayudar a los pobres, ¿no? Para que sean menos pobres. Pero si no atiendes las raíces estructurales del problema, no vas a nunca resolver el asunto de fondo. Entonces, para mí, izquierda es eso, transformación social de poder, de las estructuras de poder. El liberalismo, John Ackerman. ¿Qué es el liberalismo? Mira, es un gran tema. Mi padre es uno de los grandes teóricos de este tema. Fue alumno de John Rawls y él mismo maestro de toda una generación de pensadores sobre el liberalismo. Él siempre ha querido rescatar el sentido social del liberalismo, pero yo a partir de mis propias investigaciones y experiencia en la materia, cada vez me doy cuenta que el liberalismo como filosofía, como teoría, es muy similar al neoliberalismo. Quienes dicen que una cosa es liberalismo, neoliberalismo, no saben, no entienden realmente, porque el neoliberalismo es una continuación del liberalismo clásico del XIX, que al final de cuentas son un conjunto de ideas para justificar el poder de quienes poseen más en el sector privado. Es justificar la desigualdad al decir que la sociedad está hecha de individuos, ¿no? Que nos asociamos libremente, y sirvió esa ideología en su momento para combatir el despotismo de los reyes, ¿no? Del medioevo, de los conservadores. Pero hoy los liberales son los nuevos conservadores. Entonces, ahora se trata de superar el mismo liberalismo y su nueva manifestación neoliberalismo para generar otras ideas, otras maneras de organizar la sociedad post-neoliberales. Y yo creo que en México tenemos con qué, tenemos una historia de pensamiento y de práctica muy interesante, de una verdadera tercera vía, una verdadera manera de entender una sociedad libre y justa a la vez. No esa tercera vía de Bill Clinton, de Tony Blair, que solamente utilizaban estas ideas para recubrir un capitalismo salvaje neoliberal, ¿no? Decían, después de la caída de muro de Berlín, de la Unión Soviética, que íbamos a hacer esta tercera vía. Pero la verdadera tercera vía es la que tenemos en México. El ejemplo de Lázaro Cárdenas. De veras, el ejemplo del general Lázaro Cárdenas es algo formidable. Algunos de los liberales, neoliberales hoy, se burlan de él. Pues, Krause, Castañeda, les encanta hablar mal de Lázaro Cárdenas, pero realmente Lázaro Cárdenas fue un ejemplo, un estadista moderno que le apostaba simultáneamente por la igualdad y la libertad, por lo colectivo y lo humano, y también la democracia. Ese espíritu sincrético, realmente muy ecléctico y profundo, es algo que hoy se está reviviendo con Andrés Manuel, y creo que podemos ser desde México, estamos siendo desde México un ejemplo para el mundo entero de cómo rearticular y repensar la democracia en una época post-liberal y neoliberal. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como personaje de vida a Benito Juárez. Benito Juárez dijo, hijo del pueblo, yo no lo olvidaré. Por el contrario, sostendré sus derechos. Cuidaré de que se ilustre, se engrandezca y se cree un porvenir, y que abandone la miseria a los que han condenado los hombres que solo con sus palabras se dicen sus amigos y libertadores, pero con sus hechos son
más crueles tiranos. No, pues el Benemérito de las Américas es un ejemplo para todos nosotros. Su liberalismo en el siglo XIX fue un liberalismo revolucionario y transformador, ¿no? Sin embargo, no podemos quedarnos con eso, porque al final de cuentas, eso es una lógica del siglo XIX. Hoy en el siglo XXI, estamos en otra etapa. En la industria eléctrica, en la reforma de la industria eléctrica, John, se acusa de que, la rectoría la tiene que tener el Estado Sí. porque se ha abusado. Sí. Sin embargo, la pasada reforma energética, donde participaron partidos de oposición, el PRI y todo, los empresarios pues acataron como les pusieron las reglas, los partidos, los legisladores y los gobiernos, en este caso el de Calderón y el de Peña. Ahora acusan de que son contratos leoninos, que abusaron de México. ¿Ahí qué tan importante es la negociación y respetar el libre comercio? Yo creo que es importante defender la verdadera libre comercio. Justamente el problema con estos contratos, esas reformas corruptas neoliberales, es que no le apostaba nunca al verdadero libre mercado, a la competencia, sino al favoritismo y la corrupción de entregar contratos leoninos a los cuates y los amigos, ¿no? Okay. Por eso estamos hoy en esta situación. El libre mercado depende de la imposición de una regulación estatal, de la presencia de la autoridad pública, porque la ley de la selva, ¿quién gana? Pues el más grandote, el con más conectes, el más corrupto, ¿no? Va a comer a todos y te acaba con la libertad. Entonces, la libertad es producto de la regulación y la organización por el Estado y de la sociedad. Entonces, eso es el proyecto de Andrés Manuel. No tiene una posición radical con respecto a expropiaciones o el control estatal sobre la economía. Ha sido sumamente moderado. Yo, desde mi punto de vista, pues igual lo hubiera empujado a ir más lejos. Pero lo que está haciendo es absolutamente favorable para los intereses del libre mercado, ¿no? Eso es lo que luego la gente no entiende. Es que en México no estamos acostumbrados a tener libre mercado, al contrario, cada una de las industrias, ¿no? Sectores de la economía, están controlados por 2 o 3 grandes jugadores que están acostumbrados a los privilegios. Y cuando llega un libre mercado regulado por el Estado, se asustan porque ya no van a poder tener esos privilegios, ¿no? Ahora tenemos un TECMEC, que es un tratado de libre comercio, sí, con otro nombre, pero en esencia lo mismo. Yo creo que eso es un gran tema que a mí me sorprendió, yo creo que a muchos nos sorprendió que por fin llega la izquierda al poder en México. Una de las grandes banderas de la izquierda de décadas, y en particular desde la firma del TLC en 94, era el rechazo a este tipo de acuerdos para poder generar condiciones para un desarrollo nacional soberano. Y llegando a un gobierno de izquierda que ratificara, incluso ampliara el TLC, ahora con el TEMEC, nos quedamos todos sorprendidos. Yo creo que hay diferentes lecturas. Por un lado, uno podría pensar que después de que habían transcurrido pues, casi 30 años de un tratado de libre comercio, de interconexión de las dos economías, aunque sea de manera subordinada para México, hubiera sido aún peor para México salirse de tajo del TEMEC, que lo fue cuando entró, ¿no? O sea, si sales de tajo de algo que ya te tiene absolutamente amarrado, hubiera generado una crisis económica de grandes proporciones. Entonces, en ese sentido, pues Andrés Manuel hace lo pragmáticamente correcto al, además con Trump ahí enfrente, avanzar y mantener las relaciones comerciales. Pero yo sí, en lo personal, pienso que no podemos quedarnos así. Se tendría que eventualmente renegociar el tratado México, Estados Unidos, Canadá, para generar mejores condiciones para el desarrollo de una industria y una agricultura nacional en México. No podemos seguir
con este modelo dependiente absolutamente de la economía de los Estados Unidos, en que están prohibidos los subsidios y los apoyos para la industria nacional, cuando allá en los Estados Unidos lo hacen con la mano de la cintura, ¿no? O sea, el TEMEC nos limita a nosotros, incluso nuestras relaciones con China lo limitan, pero para ellos, para los Estados Unidos, ellos sí, sí libres. Entonces es una especie de correa que nos tiene los Estados Unidos sobre México y tendríamos que estar caminando hacia un nuevo tipo de acuerdo más igualitario entre los dos países. John, el presidente siempre ha dicho primero los pobres. Y en ese primero los pobres seguimos estigmatizando a los indígenas, llenándolos de programas sociales que siempre caen en la tentación del político poderoso de hacerlo electoral. ¿Qué piensas? Mira, uno de los grandes cambios que ha implementado Andrés Manuel en materia de política social es la eliminación de los intermediarios. Antes, una gran cantidad de recursos se canalizaba por medio de organizaciones sociales, algunas muy dignas y otras muy corruptas, y ya a la hora de que el dinero llegara al beneficiario, ya venía con su recortito, ¿no? En el camino, y las organizaciones los iban usando para su interés político, para sacar las votaciones, para hacer presión al gobierno, etc. Ahora, con el Banco del Bienestar y con las tarjetas, ya se están haciendo depósitos directos a los bolsillos, a las cuentas de los más vulnerables del país, precisamente para que no haya esta intermediación politizada y no se pierde el dinero y no se utiliza para fines políticos. Eso es un avance increíble, ¿eh? Eso no es cualquier cosa, porque estas organizaciones, afiliadas muchas veces al PRI, pues eran los que realmente mandaban, y uno no tiene nada en contra de la organización social, pero cuando es para presionar y para chantajear, ahí generas una desviación social muy importante. Entonces, aquí tenemos un avance importante. Ahora, esto cumple con su filosofía general del desarrollo desde abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué dicen los teóricos neoliberales? Que hay que inyectarle dinero arriba para que haya el efecto del derrame, ¿no? Que esta riqueza que todo el mundo tenga llega hasta abajo, claro. ¿no? Pues que al invertir arriba todo el mundo se ayuda. Pues Andrés Manuel, en uno de sus libros recientes, justamente, documenta su teoría, que es lo contrario. Vamos a inyectar mejor dinero en la base de la pirámide para que a partir de ahí se vaya construyendo una economía popular fuerte, y esto es lo que nos salvó de la pandemia, ¿eh? Por eso no tuvimos mayor crisis social, mayor crisis económica, la tuvimos como en todos lados del mundo, pero es gracias a estos apoyos que hemos salido adelante todavía de pie en México. El presidente acaba de decir que le va a dar 1,000 millones, lo dijo por medio del subsecretario de Hacienda, a los pequeños y medianos empresarios. Ellos también son parte de, claro, de esta construcción de un México, de tener libertades y de no tener esas bardas enormes de corrupción, sí, de falta de apoyos. ¿Tú qué piensas? Sí, eso es muy importante, justamente lo estábamos comentando. Casi todos los sectores de la economía están monopolizados en 2 o 3 manos. Y esto es lo que no permite que avance el libre mercado. Andrés Manuel es un verdadero creyente del libre mercado. Él defiende el libre mercado mucho más que los neoliberales, que al final de cuentas se dedicaban a acumular el poder en pocas manos del sector privado. Pero aquí lo que estamos haciendo es generando una base social mucho más amplia para que haya una verdadera competencia, participación del pueblo en el mercado. Esa es la verdadera libertad de mercado. Ahora, la corrupción, John Ackerman, es un verdadero veneno. Así es. Se corroe, te termina matando. ¿Crees que la 4T ha combatido eficientemente la corrupción? La ha combatido, tú sabes, soy muy cercano, nuestra querida amiga Menéndez Sandoval, ella fungió como secretaria de Función Pública
por más de 3 años. En la primera mitad del sexenio hizo un trabajo muy positiva, yendo a la raíz de este problema. Pero pues no fue suficiente tiempo para realmente arrancar de raíz el problema, y ahora estamos viendo pues denuncias muy graves con respecto a Julio Scherer, por ejemplo, y otras figuras que se les acusa de estar abusando de su poder a la vieja usanza. Entonces, hay problemas todavía dentro del gobierno, y por lo que yo veo, el presidente tiene una firme convicción de acabar de una vez por todas, pero esto no se acaba ni en 3 años ni en 6, es un proceso largo, entonces, porque también es una cuestión de cultura ¿Pero va a trascender política. su gobierno? Por supuesto que sí. Porque ahí está el caso de Emilio Lozoya. ¿Qué No con hay, el...? no hay ni una sola persona que haya cometido corrupción en el sexenio de Peña Nieto en la cárcel. No, eso no es cierto, pues mismo Emilio Lozoya ya está en la cárcel, Bueno, andaba presumiendo su libertad en sus restaurantes de lujo, pero ya está en la cárcel. Juan Collado está en la cárcel, el mismo García Luna está en la cárcel, aunque no haya sido directamente por el gobierno del observador. Rosario Robles está en la cárcel, altos funcionarios de Pemex están en la cárcel. No es cierto que haya habido una impunidad absoluta. Hay un avance muy importante, hay una elección muy clara, un ejemplo muy claro del presidente de la República, que está guiándonos en el sendero de la honestidad. Toma tiempo. El cambio más difícil en una sociedad es justamente el cambio pues, cultural, las prácticas. Porque uno puede ganar una elección, que no es fácil, 3 veces tuvo que competir para que ganar. Uno puede cambiar las políticas públicas. Ahorita estamos en la lucha por la reforma eléctrica, por ejemplo, casi un día a otro, un año en otro. Las cosas pueden cambiar en política o en políticas económicas, pero la cuestión cultural es de larga duración. Y tenemos que irnos entrenando y ejerciendo en la práctica otra manera de entender el poder. Y Andrés Manuel está dando el ejemplo, pero todos los que lo rodean, pues no han aprendido tan rápido como tendrían que aprender. A eso me refiero. Pero es un paso muy importante. Y estamos en el camino correcto. Le creen a Andrés Manuel López Obrador. Sí, Le creen en el combate a la corrupción. Así es. Y es real. Pero siento que el presidente, o siente la ciudadanía, la sociedad, que le faltan quien opere. Yo creo que hay personas cercanas a Andrés Manuel que sí, no han aprendido la lección, que están simulando, ¿no? Pero él no está simulando, él realmente está comprometido con eso, y se nota en cada una de sus palabras y sus acciones. Y el pueblo, al ver ese ejemplo, nos vamos formando. Esto es la revolución de las conciencias, de lo cual habla Andrés Manuel. O sea, realmente no es cualquier cosa tener un líder de la República que rompe de manera tan de tajo con esta vieja cultura política. Entonces tenemos que seguir insistiendo en esta ruta, denunciando a las personas fuera y dentro de la Cuarta Transformación que no están llevando el mismo paso que el presidente. John Ackerman, el presidente adelantó la sucesión presidencial. Puso a las corcholatas enfrente. Les puso nombre y apellido. Esto no genera que se ocupen de esa sucesión presidencial y no de hacer el trabajo que la 4T requiere, que es el apoyo al presidente. Pues puede ser, ¿no? Echó a andar ahí los caballos antes de que habían terminado su tarea, pero en realidad a mí me encanta, me parece muy sabio, refrescante esta decisión, porque está rompiendo con todas las viejas formas del dedazo, de mantener todo en secrecía hasta el último momento. Eso era propio del viejo sistema en que el presidente ya en la segunda mitad de su sexenio estaba perdiendo el poder. Entonces, para no perderlo más, tenía que guardar esta secrecía hasta nombrar directamente a su sucesora, a quien le debería todo el sucesor al presidente, ¿no? Aquí tenemos un contexto pues, mucho más democrático, en que el presidente mismo expone sus ideas, sus nombres, en que ellos y otros levantan la mano y hacen sus campañas,
como debe de ser, dentro de un proceso democrático. Es un presidente que no tiene miedo de permitir que otros también participen y hagan campaña. Entonces son nuevos tiempos en que lo que antes estaba tras el escenario, con la grilla palaciega y la secrecía, ahora, pues no es que no existía antes, la competencia entre los diferentes figuras, nada más que ahora ya lo vemos abiertamente y eso beneficia a la sociedad y estos tiempos, signo de los tiempos democráticos, pues. Sin embargo, John, vemos que ya hay un verdadero conflicto al interior y lo vemos por los medios de comunicación. Unos se contestan, otros dicen que se graban, que los graban, otros dicen que les meten el pie, el codo y todo lo que hay. ¿Eso es sano? Bueno, eso es otro tema. O sea, si hablas del conflicto entre Scherer y Hertz, eso no es de sucesión presidencial, eso es algo más profundo, que también puede hablar de tiempos nuevos en que los conflictos también salen más transparentes. En otros tiempos quizás no nos hubiéramos enterado de un conflicto entre el consejero jurídico, el fiscal o el procurador en ese momento. El hecho de que ahora podemos verlo, pues también es signo de los tiempos positivos en cierta medida, aunque los actos de corrupción que se denuncian son muy graves. En la cuestión presidencial, pues sí, mira, Monreal sale y dice claramente su postura. Es un conservador que piensa que la 4T tiene que correr al centro, que incluso él está en contra de la reforma eléctrica. Marcelo Ebrard también plantea sus ideas en la mesa. Claudia Sheinbaum reivindica más un proyecto de izquierda, más de continuidad con Andrés Manuel, y los otros actores también van posicionándose. Eso beneficia a la información y a la sociedad para que podamos participar en la decisión. Si esperar hasta el último momento, noviembre de 2023, para decir, pues esto es mi gallo, pues no estamos hablando de democracia, eso es el sistema autoritario. Al final de cuentas, quien va a ser el candidato de Morena en 2024 va a ser el candidato o la candidata que tenga más apoyo popular, de acuerdo como debe ser en una democracia. Como nunca han existido tantas críticas al Poder Ejecutivo y a un solo hombre, como lo es con Andrés Manuel López Obrador. Todas las mañanas hay debate público. ¿Tú cómo sientes? Tú que has vivido en este país donde has vivido varios sexenios, varios presidentes, varios partidos, ¿crees que en este momento tenemos libertad de expresión? Yo creo que sí, es algo muy positivo que se debate, que se discuta, que se le critica al presidente. En sexenios anteriores fuimos censurados los que nos atrevíamos a criticar al presidente. Yo durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, la segunda mitad del Calderón y lo de Peña Nieto, estuve borrado del mapa de la televisión y la radio en este país. Por eso, afortunadamente, por ejemplo, busqué y encontré un espacio en un medio extranjero, RT, Russia Today, por eso me acusaban de ser el agente ruso y hasta la fecha dicen que, ¿no? Sería uno de esos espías rusos que denuncian los gringos. Pero era una cosa terrible la censura que estábamos sometidos muchos comunicadores de la oposición en ese entonces. Hoy la oposición no está censurada, sino todo lo contrario, está magnificada. Su voz, son los que controlan la mayor parte de los medios de comunicación. Y además hay espacios para personas como yo y otros que tenemos otro punto de vista en televisión pública y en los periódicos, en las redes. Entonces, yo creo que estamos viviendo un debate plural inédito que no habíamos tenido antes. Y eso es muy positivo porque punto que se hubieran reemplazado estos comunicadores neoliberales ahora con comunicadores antineoliberales, pues estaríamos en lo mismo, pero no. Ahora tenemos una pluralidad. Creo que hace falta avanzar todavía más en la democratización de los medios de comunicación. Ahora, dicen que el presidente, los críticos del presidente, dicen que abusa de su investidura, que él sale en las mañanas y que por medio de los medios que lo cubren, sí, que llevan acá, que cubren todas sus mañaneras, pues él le llega a millones de personas. Que no es la misma vara y que no es la misma medida.
pero él no está abusando de nada, él está expresándose, ¿no? Dando información, sus opiniones. Si la gente no tuviera interés en su comunicación, pues la pueden apagar, a nadie se le obliga a escuchar las mañaneras. Lo que molesta a los críticos es que pues hay un verdadero interés en esta mañanera, no el hecho de que se realicen las mañaneras. Si se realizaran las mañaneras y nadie les hiciera caso, pues nadie se quejaría, ¿no? No sé, el presidente no está abusando de su libertad. Al contrario, está haciendo un ejercicio de comunicación. O sea, ¿cuántas conferencias de prensa celebró Enrique Peña Nieto durante su sexenio? Pues unos 20, quizás. ¿En cuántas de esas conferencias de prensa, pero verdadera conferencia de prensa, no un informe a medios, sino tomar preguntas, en cuántas de esas conferencias de prensa realmente hubo una libertad de expresión, ahora sí, de parte de los periodistas, y no fueran seleccionadas previamente las preguntas? Pues ninguna. Una comunicación controlada en que no se permitía la libertad. Y aquí tenemos, pues sí, un exceso para algunos puntos de vista, porque hay tanta polémica que se pierde la formalidad. Pero eso también es la magia de este momento que estamos viviendo, es que se están rompiendo las viejas formas acartonadas e hipócritas del sistema priista. John Ackerman, ¿qué piensas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues lo admiro. Como ser humano, como político. Lo admiro, lo quiero mucho. Es un ejemplo de líder político y social. Y tenemos que estar muy contentos los mexicanos de tener a alguien así, que solamente se dan este tipo de líderes pues una vez al siglo, yo creo. El último fue Lázaro Cárdenas, el próximo será también 100 años. Así que tenemos que valorar este momento, cuidar mucho al presidente y sembrar cada quien desde su rincón, su parte del mundo, la esperanza y la participación, aprovechando este momento histórico, antes de que pues pase algo en términos de lo que tienen planeado la oposición. Ellos están desesperados por cerrar este momento histórico, regresar al pasado. Es demasiada libertad para ellos. Y no podemos dejarnos vencer por esas fuerzas, sino seguir abonando en este camino de libertad, de expresión, de debate, de participación. Ahora, John, el presidente, el voto a Morena, nos queda claro que fue en gran parte la imagen del presidente en los estados, pero en la Ciudad de México no fue tan positiva para el presidente Andrés Manuel López Obrador ni para Morena. En 2021, dices, las elecciones intermedias en general hay pues siempre un castigo, una toma de distancia de parte de la población frente al presidente en funciones. Pero aquí en la Ciudad de México, y no solo en la Ciudad de México, sino en la mayoría de las zonas urbanas del país, las capitales, Puebla, Toluca, Michoacán, en todo el país, las capitales las perdió Morena. Y esto es el otro lado de la historia del 21 que no nos cuenta Mario Delgado, por ejemplo, con los triunfalismos de que vamos adelante, ya estamos gobernando más de la mitad del país. Les falta la autocrítica a la cúpula del partido, porque están sobreconfiados de que con la simple imagen de Andrés Manuel van a seguir ganando. Pero el pueblo mexicano es muy crítico, muy consciente. No por nada votamos por Andrés Manuel, aún después de 30 años de un ataque mediático y mentiras y guerra sucia en su contra. Nosotros sabíamos que él era el bueno. Así como sabemos que él es el bueno, también nos damos cuenta cuando farsantes o hipócritas intentan utilizar la bandera de Morena para hacer sus negocios, ¿no? Entonces, sí hace falta una rectificación justamente para fortalecer ese sentido auténtico del partido de Morena desde las bases a favor de esos principios fundacionales. ¿Eres el primer militante simpatizante de Morena? ¿El primero? No. El primero, sí, que escucho que dice autocrítica. Ajá. Qué importante en la democracia es la autocrítica. Pues somos muchos, La verdad es que este esfuerzo de la Convención Nacional Morenista ha reunido a
pues, miles de militantes de Morena, de simpatizantes de Morena en todo el país, justo para ejercer esa autocrítica y no para solamente dar golpes de pecho, sino para avanzar y para reconstruir el partido. Hay una gran voluntad en todo el país de caminar en ese sentido. ¿Cuántos años tienes acompañando a Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador yo lo conocí personalmente, será en 1996, en la campaña política de mi suegro. El padre de Irma, Pablo Sandoval Ramírez, fue un gran dirigente de la izquierda mexicana, del Partido Comunista, fundador del PRD, llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí es cuando yo conocí personalmente a Andrés Manuel, junto con Irma Heréndira, mi esposa. Y desde antes lo admiraba, lo seguía, pero fue a partir de ahí que tuvimos una relación más humana, más personal. Y siempre lo he apoyado y siempre lo voy a apoyar, aunque pues claro, si los que lo rodean cometen errores, pues hay que denunciarlos. ¿No te has desilusionado de la 4T? No, de la 4T no, y de Andrés Manuel tampoco, pero sí me doy cuenta que si no actuamos ya para frenar estas tendencias pristas que se van apropiando, anidándose dentro de Morena, sí se nos puede echar a perder. Pero estamos a tiempo, yo tengo gran esperanza de que con la acción del pueblo vamos a poder asegurar que la 4T sigue caminando en la línea, el sentido correcto. John Ackerman, ¿cómo ve Morena a las mujeres? La lucha por la igualdad de género es una de las grandes luchas de estos tiempos. Las mujeres han avanzado pues muchísimo en ocupar posiciones en el gobierno, en la sociedad, las reformas paritarias de la Constitución es una cosa increíble. Con este sexenio, Morena controlando el Congreso de la Unión, se incluyó en la Constitución la obligación de paridad en todos los cuerpos colegiados, en los gabinetes, en los organismos autónomos. Pero no es suficiente, Tenemos que también generar espacios para que las mujeres realmente controlen el rumbo de la política. Yo estoy totalmente convencido con eso, que es tiempo de las mujeres. Han sido excluidos demasiado tiempo y nos van a ayudar mucho a generar nuevas formas de hacer la política. Una parte importante del problema es que han sido siempre hombres, los mismos hombres que han dominado la política. Así que Morena es esa brecha, esa apertura y esta construcción de nuevas oportunidades para las mujeres y la igualdad de género. ¿Tú vas a luchar por ello? Por supuesto, lo hago todos los días. Muchas gracias, John Ackerman. Gracias a ti, querida y admirada Adriana.